En cada rincón del mundo, existen historias que no han encontrado respuestas. Casos que desafían la lógica, desapariciones sin rastros y crímenes que han quedado en la oscuridad por décadas. Hoy, exploraremos lo inexplicable, lo perturbador, lo que nos deja más preguntas que respuestas. Desde asesinatos sin resolver hasta desapariciones que desafían el entendimiento, cada caso cuenta una historia que sigue esperando ser escrita. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Y lo más importante, ¿por qué? En esta serie, analizaremos los detalles, teorías y pistas que rodean los casos más impactantes de la historia. Bienvenidos a Caminando, el misterio continúa. El 3 de febrero de 2008, el cuerpo del Jubika Likoska, de 56 años, fue encontrado dentro de una bolsa de plástico en un bosque próximo a una gasolinera de Kisevo, Macedonia. La mujer, desaparecida 3 meses atrás, había sido golpeada, violada y estrangulada con un cable, pero tan solo llevaba muerta unos pocos días. Se trataba del segundo cadáver hallado en menos de un año y en las mismas circunstancias. Mientras la policía iniciaba la investigación de este nuevo asesinato, el periodista de sucesos Vlado Taneski escribía sobre lo ocurrido y entrevistaba a sus familiares. Sin embargo, las descripciones de la escena del crimen y el hallazgo del cadáver fueron tan explícitas que los investigadores empezaron a sospechar de él. Su detención se precipitó tras matar a una tercera víctima. Reveló en uno de sus reportajes 3 detalles claves que solo la policía y el propio autor conocían. Acababan de atrapar al monstruo de Kisevo, como él mismo se apodó en sus crónicas periodísticas. Vlado Taneski nació en 1952 en Macedonia del Norte, en el seno de una familia disfuncional. Su madre, Gorica, era una mujer dominante y cruel, una figura que marcó profundamente su vida. Desde pequeño, fue sometido a un control estricto, castigado severamente por los errores más mínimos y privado de la calidez materna. Su padre, un hombre sumiso y apagado, apenas intervenía en la crianza, dejando que Gorica impusiera su autoridad sin restricciones. Esta infancia dura y llena de resentimiento moldeó en Vlado un profundo odio hacia las mujeres con el mismo carácter dominante de su madre. Era un niño retraído y solitario, con dificultades para relacionarse con otros. Mientras sus compañeros jugaban y disfrutaban de su infancia, él crecía en un ambiente de tensión y miedo. La educación rígida y los castigos severos forjaron en él una personalidad reservada, llena de rencor acumulado. Su madre lo humillaba constantemente, diciéndole que nunca llegaría a hacer nada en la vida. Estas palabras se grabaron en su mente como una maldición que más tarde lo llevaría por un camino oscuro. En la adolescencia, Taneski encontró refugio en los libros y el periodismo. Decidió estudiar literatura en la Universidad de Ohrid, pero nunca logró obtener su título. Su vida siguió un camino aparentemente normal, se casó a los 22 años con Vesna, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, su matrimonio se fue deteriorando con los años, hasta que finalmente se separaron en 2004, después de 3 décadas juntos. Mientras tanto, su relación con sus padres siguió siendo conflictiva. En 1990, su padre se suicidó ahorcándose de un árbol, y en 2003, su madre murió de una sobredosis de medicamentos en circunstancias extrañas. Para muchos, Taneski era un hombre tranquilo, un periodista respetado que trabajó durante más de 20 años como corresponsal de varios periódicos locales. Pero en su interior, se gestaba una obsesión oscura, una necesidad enfermiza de venganza contra las mujeres que representaban la figura de su madre. Antes de su etapa como periodista, Vlado se graduó como obrero metalúrgico y formó parte de la organización juvenil comunista de su pueblo. Después, se trasladó a Croacia, se afilió a la Liga de Comunistas de Yugoslavia,
el antiguo Partido Comunista, y, en 1973, conoció a su mujer Vesna en un recital de poesía. Nuestro amor por la literatura nos unió, explicó su esposa en una entrevista años más tarde. Mientras ella terminaba Derecho, él hizo lo mismo con periodismo. Poco después, la pareja contrajo matrimonio, tuvieron 2 hijos y prefirieron regresar a Kisevo y mudarse con los padres de Vlado, a pesar de su mala relación. Era el único que podía ocuparse de ellos y se sentía en la obligación moral de no dejarles solos. Era un buen esposo, hijo y padre. Se habría sacrificado por su familia, afirmó Vesna. En esta nueva etapa, Vlado empezó a trabajar como editor en la radio de la localidad y después como reportero en periódicos como Nova Makedonija y Utrinsky Vesnik de Skopje. Sin embargo, la competencia era tan feroz que el joven terminó plagiando artículos y presentando textos de sus colegas como suyos, declaró uno de sus antiguos compañeros. Parece ser que solo buscaba causar sensación entre los lectores. En 1990, Vlado sufrió el primer varapalo emocional, el suicidio de su padre. A partir de entonces, la relación con su madre empeoró considerablemente y aumentaron las disputas entre ambos. Este era el único momento en el que se podía ver al periodista elevar la voz más de la cuenta o estar más irritado. El resto del tiempo Vlad fue bueno, afectuoso y un amante muy tierno, dijo su esposa en otra ocasión. Aún así, la insoportable convivencia con la madre terminó por resquebrajar el matrimonio, en especial a partir de la muerte de Gorica en 2003. A esto se sumaron los importantes problemas económicos derivados del despido del reportero del Nova Makedonija. Finalmente, Vlado y Vesna se separaron a principios de 2004, ella se mudó a Skopje con los hijos, pero él decidió quedarse en Kisevo. A sabiendas de que su trabajo como periodista freelance de sucesos no le reportaría los suficientes ingresos. Después de todo, apenas ocurría nada grave en esta pequeña población yugoslava, una circunstancia que él mismo cambió al cometer su primer crimen. Entre 2003 y 2008, una serie de crímenes brutales estremecieron la pequeña ciudad de Kievo. Mujeres ancianas, humildes y solitarias desaparecían sin dejar rastro. Todas trabajaban como limpiadoras y tenían algo en común, conocían a la madre de Taneski. Lo que parecía una coincidencia pronto se convirtió en un patrón aterrador. El 16 de noviembre de 2004, Mitra Simjanoska, de 64 años, desapareció de su domicilio tras dejar en la cocina un rastro de sangre. 2 meses después, un empleado de limpieza encontró su cuerpo dentro de una bolsa de plástico en un vertedero de Kisevo. Presentaba evidentes signos de haber sido atada, torturada, violada y estrangulada. Llevaba menos de 2 semanas muerta, así que el autor de aquella barbarie había mantenido a la víctima cautiva durante más de 40 días. La noticia del asesinato se extendió enseguida a los medios de comunicación y Vlado Taneski fue uno de los periodistas encargados de personarse en el lugar de los hechos y recopilar información para un artículo. De hecho, llegó a entrevistar a algunos de los familiares y amigos de Mitra. Hablaba con ellos de lo sucedido, pero en realidad seguía de esa forma como se desarrollaban las investigaciones, explicó el portavoz del Ministerio del Interior, Ivo Kotevski. Vlado Taneski escribía sobre estos asesinatos con una precisión perturbadora. Sus reportajes estaban llenos de detalles nunca revelados por la policía. Describía los métodos del asesino, el estado de los cuerpos y hasta detalles de las víctimas que solo alguien muy cercano al caso podría conocer. Fue esa obsesión por narrar sus propios crímenes lo que levantó sospechas. Las autoridades revisaron su historial y comenzaron a vigilarlo. Cuando analizaron las pruebas de ADN encontradas en los cuerpos, el resultado fue devastador, el semen hallado en las víctimas pertenecía a Taneski. Su doble vida se había desmoronado. En sus artículos, Vlado no se limitaba exclusivamente a recoger las declaraciones de investigadores y familiares, también incluía informaciones que algunos tildaron de meras especulaciones. Por ejemplo, dio detalles del interior del piso de Mitra o aseguró que el cuerpo podría haber sido arrastrado a la cocina.
Unos detalles verídicos que la policía mantenía en secreto. Pese a los fidedignos reportajes de Taneski, las autoridades centraron las pesquisas en dos delincuentes que ya habían asesinado a otro anciano semanas antes del crimen de Mitra. Durante el juicio, el periodista escribió la siguiente crónica: esposados y con ojos escrutadores, ante Risteski, de 28 años, y su amigo Igor Mireski, acusados de un horrible homicidio doble en Kisevo y Malkoets. Entraron al tribunal. Miraban al techo con ojos inexpresivos y de rato en rato susurraban, como para sí mismos: todo terminó, ahora pagaremos por nuestros crímenes. Los dos hombres fueron condenados a cadena perpetua, pese a que los rastros de semen hallados en el cuerpo de la anciana no correspondían a ninguno de los acusados. Ni siquiera se planteó la posibilidad de un tercer atacante, y Risteski y Mireski fueron enviados a prisión. 3 años después, el periodista volvió a matar. A principios de noviembre de 2007 el Jubika Likoska, de 56 años, salió a hacer unas compras al finalizar su jornada como mujer de la limpieza, pero nunca regresó. Era una mujer tranquila y bondadosa. Luchaba contra la pobreza y trabajaba limpiando casas para alimentar a su familia, explicó la familia del Jubika al periodista una vez que apareció su cadáver en febrero de 2008. Al igual que le pasó a la primera víctima, esta mujer también permaneció cautiva hasta días antes de que hallaran su cuerpo y, durante ese tiempo, fue atada, maltratada, violada y estrangulada. Una vez muerta, la envolvieron en una bolsa de plástico y la abandonaron en una zona boscosa próxima a una gasolinera de Kisevo. El nuevo crimen es la noticia del día en Kisevo. Abundan los rumores. Mientras la policía trabaja en el caso, la mayoría de habitantes piensa que este crimen está relacionado con el doble homicidio de Malkoets y Kisevo, cuando dos ancianos fueron asesinados por una pequeña suma de dinero. Escribió en primicia Taneski el 6 de febrero de 2008 para el diario Utrinsky Vestnik. Los siguientes días, el reportero publicó varios artículos donde elucubró sobre cómo se habría gestado el secuestro de la anciana. Habló de una ventana abierta, de una lámpara encendida, de un ataque por sorpresa donde la víctima se resistió, e incluso, de una puñalada en el pecho. El relato tan escrupuloso del crimen sorprendió a los investigadores, aunque lo achacaron a posibles filtraciones policiales. Sin embargo, 3 meses después, un tercer cadáver levantó nuevas sospechas. El 16 de mayo de 2008, un viandante encontró el cadáver de Sivana Temelkoska, de 65 años, metido en una bolsa de plástico y sobre un montón de basura junto al campo de fútbol local de Kisevo. Llevaba 9 días desaparecida y, como las anteriores víctimas, fue vejada y asesinada brutalmente. Tenía 13 heridas en el cráneo y múltiples fracturas de costillas, concluyó la autopsia. A los 2 días, Taneski llamó a su editora y le explicó su hipótesis respecto a este último crimen, le aseguró que este guardaba relación con los otros 2 ocurridos en Kisevo en 2004 y 2008. Le planteó las informaciones que había conseguido y, el 19 de mayo, le publicaron a toda página su teoría bajo el titular, Asesino en serie acecha a Kisevo. En el interior del artículo se podía leer: la gente de Kisevo vive con miedo después de que se haya encontrado otro cuerpo asesinado en la ciudad. El cadáver se parece mucho a uno descubierto a 20 kilómetros de Kisevo el año pasado y existe la posibilidad de que estos monstruosos asesinatos sean obra de un asesino en serie. Horas antes de que se publicase el artículo de Taneski, la policía ya había relacionado a las 3 víctimas, tenían edades similares y se dedicaban a labores de limpieza, vivían solas. Habían desaparecido y las habían encontrado brutalmente asesinadas. Además, existía otro vínculo entre ellas: el modus operandi empleado por su asesino, las secuestraba y las mantenía cautivas para torturarlas, golpearlas y violarlas salvajemente. Después, las estrangulaba con un cable telefónico, las metía desnudas en una bolsa de plástico y las arrojaba a lugares apartados de Kisevo. Con estas similitudes, los investigadores hicieron un perfil criminal del posible asesino en serie, un hombre maduro, de complexión fuerte e inteligencia por encima de la media.
que vivía en la misma zona donde se habían cometido los crímenes, que conocía a las víctimas y que había desarrollado unos deseos sadomasoquistas en su infancia. Mientras la policía iniciaba la búsqueda del asesino, el verdadero autor empezó a dejar pistas en forma de supuestas conjeturas periodísticas plasmadas sobre el papel. Según Blado, por ejemplo, una de las víctimas había sido engañada por el homicida alegando que su hijo estaba herido, momento que aprovechó para secuestrarla. En otra ocasión, describió que una de las mujeres llevaba un crucifijo de oro macizo en el cuello y que el resplandor de sus ojos azules fue apagado por el manto de la muerte. Incluso, reveló el modelo de cable telefónico usado por el asesino para estrangular a sus víctimas. Las motivaciones del monstruo de Kisebo aún no están claras. Ambas mujeres eran amigas, Mitra y Sivana, y vivían en la misma parte de la ciudad. La policía tiene algunos sospechosos a los que está interrogando, se podía leer en otro de sus reportajes. El periodista, aparte de informar sobre los casos, también criticó duramente a la policía por supuestas irregularidades en las investigaciones y por implicar a los hombres equivocados cuando estos se encontraban cumpliendo condena en el momento de los crímenes. Llegados a este punto, la policía comenzó a sospechar. Leímos sus historias y nos hizo sospechar. Sabía demasiado, declaró el portavoz de la policía, Ivo Kotevsky. Algunas informaciones de Taneski detallaban la posición exacta de los cadáveres, el tipo de cable telefónico empleado para estrangular a las víctimas y que se había dejado en el lugar de los hechos. La cronología de los asesinatos, el crucifijo en el cuello de una de las mujeres. Los investigadores habían ocultado estos datos a propósito y el periodista había caído en la trampa. Pero la policía todavía necesitaba una prueba más fiable para demostrar que Blado era el verdadero responsable. La evidencia llegó gracias a unos rastros de sangre encontrados en el cuerpo de Sivana. El análisis forense confirmó que no pertenecían a la víctima y se procedió a la identificación del tipo de sangre. Esto permitió cribar una larga lista de sospechosos y, tras interrogar a 150 hombres con el mismo grupo sanguíneo, se descartaron a la mayoría excepto a varios vecinos, un taxista y al citado periodista. Acto seguido, le sacaron muestras de ADN para cotejar con otras halladas de semen. El 22 de junio de 2008, la policía finalmente detuvo a Blado Taneski y fue acusado de 3 delitos de violación y asesinato. Durante el interrogatorio clamó su inocencia y negó los hechos que se le imputaban. Ni siquiera habló cuando corroboraron que habían aparecido 7 cabellos suyos cerca del cuerpo de la primera víctima o que la bata encontrada dentro de la bolsa de Sivana era propiedad de su madre. Al mismo tiempo, la policía procedió al registro de su vivienda y localizaron cordones y cuerdas que coincidían con los usados para atar a las mujeres. Algunas pertenencias de las víctimas y material pornográfico sadomasoquista. Si bien el periodista dio muestras de una gran sangre fría durante los interrogatorios, su exmujer lo describió de forma muy distinta. Dijo que era un hombre tranquilo y gentil, que jamás se puso violento y con el que compartió un matrimonio ideal. Nadie sospechó jamás de sus oscuras intenciones, ni siquiera los parientes de las víctimas que hablaron con él para sus reportajes. Vino a nuestra casa, preguntó por detalles, ¿quién iba a imaginarse que finalmente sería nuestro vecino?, declaró un hijo de Sivana. Sus propios colegas de profesión también se sorprendieron al conocer la noticia del arresto. Estamos conmocionados. Lo conozco como un hombre excepcionalmente tranquilo y nunca lo hubiese creído capaz de hacer algo así o era un tipo agradable y educado que parecía completamente normal. Cuando la policía me llamó para decirme, su reportero es el asesino, apenas podía creer lo que oía, explicaron algunos de sus compañeros del periódico. La propia editora de Taneski llegó a afirmar, decir que me quedé atónita es un eufemismo. Estaba estupefacta, temblando. No podía creer que fuera el asesino en serie, y parte de mí aún rehúsa a creerlo. 3 días después de su detención, Taneski apareció muerto en su celda de la cárcel de Tetovo con la cabeza dentro de un barreño de agua.
Se suicidó ahogándose en un cubo de agua, informaron las autoridades. No sabemos cómo ninguno de los internos o guardias se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Se terminó como en una película de terror, señalaron. Las circunstancias de su muerte fueron extrañas. Aunque compartía la celda con 2 presos, ninguno escuchó nada sospechoso. La escena en la que fue encontrado parecía más un castigo que un suicidio. Algunos creen que fue asesinado por otros reclusos en un acto de venganza. Otros piensan que la policía lo eliminó para evitar un juicio mediático que revelara negligencias en la investigación de los casos anteriores. También existe la teoría de que, al verse acorralado y abandonado por su familia, decidió quitarse la vida para evitar la humillación pública de un juicio prolongado. Todas estas mujeres fueron violadas, abusadas y asesinadas de la manera más terrible y tenemos pruebas muy sólidas de que Taneski fue responsable de las 3. Esperábamos que nos diera detalles de una 4ª mujer que desapareció en 2003. Pero ahora que se ha ido, es posible que nunca sepamos exactamente qué sucedió, declaró el portavoz de la policía. Los investigadores siguen creyendo que una 4ª mujer, Gorica Pavleska, de 78 años y desaparecida en 2003, fue realmente la primera víctima del monstruo de Kisevo. Jamás sabremos la verdad, porque su cuerpo jamás fue localizado y el responsable se quitó la vida llevándose a la tumba su gran secreto. El caso de Vlado Taneski es una de las historias más impactantes de la criminología. Un hombre que durante años escribió sobre sus propios crímenes, creyendo que jamás sería descubierto. Un periodista que traicionó la esencia de su profesión y usó su conocimiento para encubrir su verdadera naturaleza. Nos recuerda que, a veces, el mal puede esconderse en las personas más inesperadas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente se suicidó o alguien más lo castigó por sus crímenes? Déjanos tu comentario. No olvides de apoyar el canal suscribiéndote, dándole me gusta, compartiendo y comentando. Gracias.